Olis, bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. Hoy, que es uno de los días en que suelo subir este episodio, hoy no es sorpresa, pero seguramente que sí estás al tanto de las películas que aparecen en el listado que les vengo diciendo desde hace mucho tiempo, en el Excel que vas a encontrar en el link de la descripción de cualquiera de las 3 cuentas de Instagram que yo administro, que son mi cuenta personal, que es 0gram, la cuenta del podcast, que es Obsesine, que por cierto muy pronto regresa ese podcast porque este es un spin-off de ese, y si no, por la cuenta del otro podcast que hago, que es Monstruos del Closet. Por cualquiera de esos lados vos entras a ese link que está en la descripción, en la bio, y vas a encontrar varias cosas, entre ellas una parte que dice pelis de Queer Cine. Ahí tenés un Excel con la lista de todas las películas de las que hablo en este podcast, con sus respectivos links, o en caso de que esté en alguna plataforma reconocida, está ahí para la aclaración para que lo sepas. En el caso de hoy es una película que está disponible actualmente en Netflix. Si estás escuchando el podcast el día que fue publicado, podés encontrar esta película de la que voy a hablar, que es XXI, una película argentina, pero está rodada en Uruguay. Es del 2007, por eso cuando hable más adelante sobre el contexto y sobre ciertas cosas que se insinúan en la película pero no se exploran, tiene mucho que ver también con la época, que son 13 años de diferencia, y aún así no hay mucha diferencia con la actualidad, pero también voy a hablar de eso más adelante. La película está dirigida por Lucía Puenzo, que es una directora argentina que en ese momento estaba debutando en sus primeras películas. Es la directora del Niño Pez y es una de las directoras más reconocidas de Argentina. Es hija de Luis Puenzo, pero ella se separa mucho del cine de su padre, así que tiene su propio ojo cinematográfico. Y bueno, les cuento de qué se trata la película por si no la viste todavía. Así, después de esta sinopsis le pones pausa, vas, ves la película y escuchás después el resto del podcast, porque te estoy avisando que después de esto comienzan los spoilers. Spoilers siempre entre comillas, porque esta película, como dije, es del 2007, así que es un preaviso para que sepas nada más. Bueno, la película se trata sobre Alex, una joven hermafrodita de 15 años que comienza a explorar su sexualidad. Yo lo leo literal así como se encuentra en internet. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que dice o lo que sea. Pero bueno, como siempre digo, esto lo vamos a charlar más adelante después de la alerta de spoiler. Sinceramente no conozco otra película que se trate sobre este tema que es tan tabú aún hoy en día, porque incluso en la actualidad se sigue tratando a la intersexualidad como un trastorno, como una enfermedad, cosa que no es. Y para centrarnos un poco más en la historia de la película, vemos que obviamente que por tratarse de un pueblo con costumbres, ese tipo de cosas, van a haber prejuicios, pero y que bueno, estamos hablando del 2007, pero hoy en día estas cosas todavía pasan. Eso no ha cambiado mucho, lamentablemente, e incluso todavía existen. Yo lo comparo no solo con los avances tecnológicos, lo comparo de acá a lo que fue el estreno de la película, el impacto que fue, porque llamó mucho la atención, no solo por de lo que se trata, sino también por la realización que tiene, por las actuaciones, por muchas cosas. Fue una película que se habló mucho en ese tiempo, y hoy en día cada vez que alguien quiere referenciarse a la película lo relaciona con
con todo lo que todavía no conocemos de lo que en ese tiempo se le decía hermafrodita. Hoy se le llama intersexualidad y personas intersexuales porque es una manera de acompañar a estas personas que también han sido estigmatizadas dentro para acompañarlas en la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque acá tenemos un asunto muy complejo, que es cuando categorizan a las personas por su genitalidad al nacer, y que el caso de una persona intersexual, que hay muchos casos diferentes, no todos son iguales, se da el hecho de que tienen tanto genitales masculinos como femeninos, considerados así biológicamente, por supuesto, en mayor o menor medida de cada uno, de cualquiera de los dos genitales, y esto es lo que científicamente ha tomado decisiones muchísimas veces de una manera muy violenta, en la que determinan que, por consejo, vamos a decir entre comillas, consejo profesional, les dicen a los padres que tienen que decidir por uno de los dos sexos, por una persona que recién está naciendo y que no tiene poder de decisión de su cuerpo, por supuesto que no, y que consideremos que debería tenerlo. Incluso hay casos en los que esto no es tan notorio y se desarrolla mucho más adelante, en especial en la pubertad. En el caso de la película, Alex siempre lo supo, no utilizan conceptos científicos ni profesionales, pero entienden de qué se trata, no solo Alex, sino también sus padres, en especial el padre, que es con quien tiene una relación un poco más cariñosa, son de estar más tiempo juntos. Y acá lo que es interesante es que a partir de una película que dura 1 hora y media, donde no suceden muchas cosas, pero hay un par de escenas que son bastante choqueantes, y nos hace tener una conversación tan grande que debería incluso hoy, en el 2020, ayudarnos a investigar un poco más sobre este tema, y que no se siga tratando de tabú, cuando es algo que es natural, y que si una persona quiere quedarse con los dos genitales, independientemente de su sexualidad, es una decisión de esa persona. Sí, sabemos que la complicación que tiene esto es el prejuicio social, porque en realidad problemas de salud no va a tener. Esto ya está comprobado que no es un problema de salud que le vaya a perjudicar cosas con respecto a su desarrollo o a algún otro órgano en el cuerpo. No es una enfermedad, no es un trastorno, por más que todavía hay maneras de catalogarlo así, pero no es una deficiencia. Simplemente es una condición diferente a la mayoría, y a lo que todavía es considerado heteronorma, heterosis norma en este caso también, porque acá, por más que no se trata de una persona trans, pero no sé si tiene una cierta terminología, pero acá el problema es que generalmente desde su nacimiento las personas están con esta expectativa, generalmente los paquis, perdón que lo diga así, pero generalmente están ante la expectativa de saber si va a ser varón o nena, como si esto fuera un logro de la pareja y algo de lo que tendrían que festejar si coincide con sus expectativas. Pero no están considerando que hoy en día
son muchas las maneras de verlo así, y que esta expectativa que vengo diciendo de género es algo muy muy tradicional de milenios, que me parece ridículo. A mí me encanta cuando la gente les preguntan si quieren saber de qué género es su bebé y no quieren saber, porque esto no es determinante. Si dicen, no, así le compramos cosas y qué sé yo, tampoco es determinante, porque esto no va a decir absolutamente nada. Pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas. Acá lo que importa es, si no sabes lo que es intersexual, te recomiendo que investigues, porque este podcast no se trata sobre eso, y no porque no quiera hablar del tema, sino porque me parece que yo no soy la persona más indicada para hablarlo, pero sí me parece que a través de esta película tenemos la oportunidad de interesarnos por más temas de los que no estamos acostumbrados. Voy a resaltar un par de cositas que me parecieron muy importantes en la película y que me gustaron, que disfruté. Ya la he visto varias veces la película, pero como siempre las veo de nuevo para hablar en el podcast, para tener la historia más fresca. Tenemos esta conversación que tiene la madre, interpretada por Bertuccelli, en que habla de esto, de que durante su embarazo le preguntaban si iba a ser nene o nena, y que es obvio que a casi todas las mujeres embarazadas, o personas gestantes, perdón, les han preguntado esto, y es absurdo. Se entiende por qué lo preguntan, pero entiendan que también esto no es, como dije, determinante, y no es algo que se tenga que festejar. Tampoco es algo doloroso, pero no es algo de lo que tengan que estar pendientes para creer que esto es algo que tengan que considerar a futuro, porque hay que entender que acá las decisiones que toman los padres es la de ser padres. El resto es lo que te toca, y si te toca es por algo, pero no es una lotería, es con lo que tenés que aprender a vivir, porque vos tomaste la decisión de criar a alguien más, independientemente de su género y eventualmente después de su sexualidad. Acá me gusta que la madre le cuesta aceptarlo, pero también tiene en cuenta que ella tiene miedo por lo que está pasando a Alex, pero no se deja llevar por los prejuicios. O sea, en algún momento el padre lo dijo, que ellos se fueron de Buenos Aires para evitar cruzarse con personas que son prepotentes, porque no le gusta esa hipocresía de la gente que cree que puede tomar decisiones por los demás. El personaje de Ricardo Darín, creo que lo hemos visto a él interpretar personajes similares antes, pero creo que está muy bien elegido, porque él tiene esa facilidad para mandar unas malas palabras y que suene natural, sin que parezca como que lo estuvo ensayando, y que se nota también esa vulnerabilidad que demuestra con las personas que sus personajes tienen vínculos, y que acá, por ejemplo, él le nace que cuando se están burlando de su hija quiere ir a cagarlo a piñas a ese pelotudo que estaba ahí diciendo que en ese lugar hay muchas especies en peligro de extinción, refiriéndose como si su hija fuera un monstruo, que incluso ella lo dice varias veces. Y digo ella porque desde mi ignorancia es complicado es el maldito idioma español, que tenemos que tener esta binaridad para referirnos a las personas, incluso en casos en los que no sabemos cómo referirnos, que es en este caso, porque yo también hace muy poco que estoy aprendiendo todas estas cosas, porque sé que en inglés sería un poco más simple. Bueno, volviendo al tema de la película,
Eh, otra cosa que me pareció importante es la conversación que tiene Alex con su padre casi al final de la película, cuando él le dice que la va a cuidar y que no importa lo que elija, él la va a querer igual, y que elija lo que quiera. Y ella le dice, ¿y si no hay nada que elegir? Y está perfecto, es eso exactamente lo que debería suceder siempre, que en realidad no tiene por qué elegir, porque son solamente dos opciones. Y si ser ella misma así como nació y seguir como es su mejor opción, a nivel social sí es un problema, pero un poco también su autoestima va a depender de esto, de qué relación tiene ella con su propio cuerpo y de cómo ella va a vivir sus experiencias, porque incluso su personaje tiene 15 años, está en pleno despertar sexual. Ya la vimos a Inés Efron despertando sexualmente en otra película, en varias incluso, y es entendible que no entiendan lo que le está pasando, y aún así tiene que lidiar con cosas que otras personas no les pasa. Entonces, por lo menos que tenga la posibilidad de elegir por su cuerpo, por su vida, por su futuro, por más que duela, porque va a doler esos prejuicios que la llevaron a la playa, que la ataquen, casi una violación, que la estuvieron manoseando, esos infelices. La posible pelea que seguramente tuvo con su amigo, por el cual le pegó una piña, y es porque ella le dijo su secreto, y es porque él probablemente reaccionó mal, después estaba arrepentido, se arregló todo esto, pero no es tan importante. Pero tengamos en cuenta también la relación que tiene ella con su amiga, que su amiga es con la que parece que mejor se lleva, porque no tienen problemas, ellas hablan, se quedan a dormir juntas, se bañan juntas y está todo bien. Es la que mejor lo acepta. Es un problema social, pero lo que hay que cambiar acá es estos conceptos sociales, justamente, porque no hay nada malo en su cuerpo, simplemente que nos han enseñado muchas cosas que no las enseñaron bien, y ese es el problema. Y creo que por ahí va con lo que tiene que ver esta película para que aparezca en este podcast, porque si les suena familiar, justamente hay muchas cosas que nos han enseñado. No estamos echando la culpa ni criticando en ese sentido, sino de que entendamos de que hay cosas que justamente porque nos las enseñaron mal, tenemos que aprender cosas nuevas, o por lo menos cosas a las que no estábamos acostumbrados a hablar, y por eso necesitamos una nueva manera de expresarlo, porque hasta el momento no se había cuestionado, no como lo estamos haciendo ahora y como tal vez lo vayamos a hacer en el futuro. Estamos en un proceso de cambio, porque la diferencia que hay con tiempos anteriores es que ahora tenemos muchas posibilidades para alzar nuestra voz y que mucha gente nos escuche. Esta incluso es una de ellas, este podcast. Por eso me gustaría saber qué pensás, si te gusta la película o no, qué pensás con respecto a lo que trata, y si te gustó el podcast o no, este capítulo. Yo les voy dejando hasta el próximo episodio. Espero que me puedan escribir por Instagram para tener alguna respuesta. Y bueno, nos encontramos en el próximo capítulo de Queer Cine.